Buenas noches, mi nombre es Carolina Arevalo. Junto con mi compañera Carolina Gutiérrez vamos a hacer la presentación de estos 4 temas: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y el Acuerdo General de Aranceles y Comercio GATT. El Fondo Monetario Internacional, en inglés International Monetary Fund, es una organización financiera internacional con sede en Washington, Estados Unidos. Nació como idea el 22 de julio de 1944 durante el acuerdo de Bretton Woods. Bretton Woods pues, es un complejo hotelero ubicado en Nueva Hampshire, Estados Unidos. Y en esa reunión estuvieron 730 delegados y 44 países aliados de la Segunda Guerra Mundial. Entró en funcionamiento oficialmente el 27 de diciembre de 1945 y luego de 1976, en la desaparición del sistema de cambiario fijo, el Fondo Monetario Internacional tomó un papel prepotente ante los países en desarrollo y en crisis financiera luego pues, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, ¿de qué se encarga? Se encarga de promover la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. ¿Esto qué quiere decir? Luego del acuerdo de Bretton Woods, lo que se buscaba era lograr como esa estabilidad financiera y ese centro, creando pues las dos entidades, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entonces, también facilitaba el comercio internacional, promovía empleo y crecimiento económico sostenible, o pues ese era el objetivo de ellos. Contribuir a reducir la pobreza en el mundo entero. Entonces, su misión desde su creación de 1944 consistía en asegurar precisamente el sistema monetario internacional, el sistema de pagos y los tipos que permitieran que entre los países pudieran hacer dichas negociaciones. Entonces, ¿cómo hace el Fondo Monetario Internacional para funcionar? A través de la supervisión, a través de las políticas económicas, asesorando a los países miembros del Fondo Monetario, promoviendo políticas, fomentando estabilidad económica y todo pues en pro de reducir la vulnerabilidad económica. ¿Cómo están enterados los países y cómo se puede regular? A través de varias publicaciones sobre el panorama internacional, sobre los mercados financieros, finanzas públicas y sobre la posición de las economías más grandes. Las funciones. Tiene pues la asistencia financiera, que es proporcionar los préstamos a los países miembros en caso de que alguno de ellos empiece a presentar alguna baja económica y que tengan inconvenientes en las balanzas de pagos. Tiene también la función de fortalecer las capacidades brindando asistencia técnica, lo que nos decíamos anteriormente, capacitaciones, y aplica todo el tiempo políticas. Entonces los países que están incluidos en el Fondo Monetario Internacional tienen que registrar dichas políticas monetarias, cambiarias, de supervisión, de regulación, marcos legislativos y todo lo demás. Los recursos, la principal fuente de recursos son se obtienen de los países miembros. Regularmente tienen cuotas. La última revisión de la cuota fue el 2010 y esto se mide a través de DEC. Los DEC son derechos especiales de giro, es un activo de reserva internacional que tiene el Fondo Monetario y actualmente tiene alrededor de 204 mil millones, que son 296 mil millones de dólares. Adicionalmente a los que están suscritos, también tiene un acuerdo de crédito con miembros que suministran recursos adicionales y pues esas son las principales fuentes de las que obtiene el Fondo Monetario Internacional. Gestión y gobierno, su máxima autoridad es la Junta de Gobernadores, que está integrada por el gobernador y un gobernador suplente por cada miembro, la cúpula del Banco Central y el ministro de Hacienda. Ellos se reúnen una vez al año y los 24 gobernadores pues forman parte del Comité Financiero Internacional.
Las operaciones pues, realizadas normalmente del Fondo Monetario Internacional son supervisadas por el directorio ejecutivo, que tiene 24 miembros, y la gerente directora, que es Cristina Lagarde. Déjame la otra diapositiva. Bueno, estos son los directores que se han presentado año a año, pero pues digamos que en resumido, en la actualidad está Cristina Lagarde, que es de Francia. Normalmente pues estaba Estados Unidos, Francia, España, Alemania. Siempre son los países más fuertes los que han sido directores del fondo. Entonces, el organigrama del Fondo Monetario Internacional está organizado de la siguiente manera. Está el Comité Monetario Financiero Internacional, las juntas, los directivos, la directora gerente, la Oficina de Evaluación Independiente, pues que siempre regula, y los departamentos regionales, pues Asia, África, Pacífico, Europa, todos los países que están incluidos dentro del Fondo Monetario. Estos son los altos funcionarios, la directora gerente, que es Cristina Lagarde, que es pues una abogada de política francesa. Ella es desde julio del 2011 pues la primera ministra de Asuntos Económicos. Estas son las oficinas residentes del Fondo Monetario Internacional: América Central, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú. Que vamos a ver es el Banco Mundial. Es un grupo conformado por 5 empresas que ya veremos más adelante. En este momento está conformado por 189 países con más de 130 oficinas a nivel mundial, y nuestro personal se encuentra de más de 170 países. Su sede principal se encuentra en Washington, D.C., y el presidente es Kim Jong-un, que es un coreano nacionalizado en Estados Unidos, con un doctorado en antropología. Desde que fue reelegido este presidente para su segundo mandato, en el 1 de julio del año 2012, él se encaminó en 2 misiones principales: poner fin a la pobreza extrema, o sea, reducir el 3% del porcentaje de las personas que viven con menos de $1.9 al día en el mundo, que es más o menos 5.000 pesos, y promover la prosperidad compartida, o sea, fomentar el aumento de los ingresos del 40% de los países más pobres a nivel mundial. Entonces, el Grupo Banco Mundial está constituido por 5 instituciones, de las cuales 2 vienen en colaboración principalmente para los gobiernos y las 3 en colaboración para el sector privado. Siempre se enfocan en proporcionar financiamiento y asesorar en políticas y asistencia técnica, tanto como para el gobierno como para tanto el sector privado. La única diferencia es que acá hay una que es el CII, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones. El primero que vamos a ver es el BIF, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Cada institución que se encuentra en el Banco Mundial tiene sus propios países miembros. Hay algunos en los que están ciertos países y en otros en los cuales no. Este se encarga principalmente de sus ingresos, son de mercados financieros mundiales. Se enfoca principalmente en los ingresos de países medianos y países pobres con capacidad crediticia flexible, en los cuales con soluciones innovadoras permiten préstamos, garantías, productos de gestión en riesgos y servicios de conocimientos y asesoría. Ahora continuamos con el AIF, que es la Asociación Internacional del Fomento. Esta se encarga especialmente en otorgar créditos y donaciones que contribuyen a fomentar el crecimiento económico, reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de todas las poblaciones. La IF, que es la Corporación Financiera Internacional, se enfocan en 4 recursos, que son innovación, influencia, demostración e impacto. Como esta principalmente prestan créditos, pero que ayuden a impulsar a través de empresas de sectores de sostenibilidad, ambientes, crecimientos económicos, donde ayuden a crecer el sector privado, pero junto como asociándolo al gobierno.
La siguiente institución es el MIGA, que es el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones, que es el encargado de proteger las inversiones contra riesgos no comerciales, pues mayormente en el sector privado. Ejemplos claros son el proyecto hidroeléctrico en Indonesia, una carretera nacional en Vietnam y el metro de Panamá, que es la línea 1. Esta se basa a través de invertibilidad, expropiación, la guerra, el cumplimiento de contratos y incumplimiento de obligaciones. O sea, principalmente está vigilando estos recursos. La última institución es el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones, que es el encargado pues, de conciliar el arbitraje y comprobación de estos hechos, que son cubrir o cualquier relación o diferencia en que se encuentren en el gobierno y los sectores privados, pero también en pro de cuidar la gente, y siempre obteniendo las dos misiones, que es reducir la pobreza y fomentar el crecimiento económico. El Banco Mundial en Colombia. Colombia es el séptimo prestatario a nivel del Banco Mundial en términos de la BIF, que es la principal institución que ayuda con la reconstrucción y el fomento. En este momento nos encontramos con unos créditos y asociándolos a otros, que es el del metro en Bogotá. Ahora vamos a ver el Banco Europeo de Inversiones, European Investment Bank, EIB. Su función principal es contribuir con la consecución de los objetivos de la Unión Europea. Son todos los países que se encuentran en este grupo, que en este momento son 24, mediante la financiación de proyectos a largo plazo, ayudando también en asesoramiento de consecución de garantías y prestación de asesoramiento. El presidente es Werner Hoyer. Para el Consejo de Administración es un miembro de cada país que está dentro de esta unión, dentro de la Unión Europea, está como delegado allá en ese país. Por lo general son los ministros de Economía, ministros de Hacienda, ministros económicos. Creado, el Banco Europeo de Inversiones está creado desde 1958 y su sede principal se encuentra en Luxemburgo. Los principales objetivos es impulsar el potencial de crecimiento en la Unión Europea, apoyar las medidas de mitigar el cambio climático y fomentar las políticas en estos países. Sus funciones, pues, préstamos, financiación y asesoramiento. Está compuesto pues, por cada delegado de los países de la Unión Europea dentro de 4 consejos. El Consejo de Gobernadores se encuentra el delegado principal de cada país, donde definen las políticas para los préstamos. El Consejo de Administración, que es por lo general donde definen a qué países pues, van a impulsar mayormente y van a pues, darle prioridad en sus préstamos. Los 2 comités, que son los encargados de estar pendiente, de otorgar papeleos para otorgar los préstamos. O también, pues si hay utilidades o ingresos, pues mirar cómo es ellos no lo reparten, sino lo distribuyen o lo donan a otros países como más pobres. Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el General Agreement on Tariff and Trade, inició en 1947 y se encargaba de hacer unas reuniones periódicas de los Estados miembros para realizar las negociaciones tenientes. El origen pues, se encontraba en la comisión preparatoria en una conferencia internacional de comercio bajo el patrocinio de la ONU que tuvo lugar en Londres en 1946. La segunda sesión se celebró en Ginebra en 1947 y en ella se elaboró un proyecto, una carta de comercio internacional, donde pues esta finalmente vino a completarse en La Habana en noviembre de 1947. De ahí se origina como fenómeno de configuración de bloques de integración regional con el fin de tener a escala mundial un ordenamiento comercial, pues por el tema de los aranceles y todo lo demás.
buscaban luchar contra el proteccionismo y contra la discriminación. En teoría pues iba a ser una entidad más transparente. Pues esto con el fin de tener una utilización más eficiente de los recursos y mayor nivel de empleo, mayor ingreso, bienestar para la humanidad. Inicialmente se tenía como un código de conducta, como decía hace un momento, con un principio de no discriminación, de prohibición de carteles y dumpings. ¿Qué son los dumpings? Son una especie de competencia desleal, es decir, que vendían por debajo del precio normal de los precios establecidos. Entonces se buscaba luchar contra ese dumping y la OPEP. Entonces, su funcionamiento. Durante 1990 el GATT contribuyó a un crecimiento mundial por el éxito de las reducciones de aranceles. Todos los países miembros tenían derecho a exigir sobre las y otras entidades comerciales tenían derecho de exigir le exigían al otro país miembro para que cumplieran las mismas exigencias y para que tuvieran las mismas ventajas. Durante 1970 y 1980 hubo una crisis debido a la reducción de aranceles a niveles muy bajos, lo cual inspiró a los gobiernos de Europa y Estados Unidos a idear una protección para tener una mayor competencia en los mercados, creando altas tasas de interés. ¿Cuáles son los países que se suscribieron en el GATT? Inicialmente eran 23 países: Australia, Bélgica, Birmania, Brasil, Canadá, Ceilán, Chile, China, Checoslovaquia y bueno, otros más. El GATT inicialmente era realizar pues las rondas generales de la negociación entre los países. Se realizaron 8 rondas, es decir, como 8 reuniones en las que establecieron en cada una un acuerdo distinto. En el GATT en Colombia, entonces Colombia inició el GATT en 1981, lograron una buena negociación agropecuaria, fijando un arancel mucho más bajito de productos agrícolas. Mientras que en otros países era entre el 30 y el 35%, ellos lograron un 100%. Esta pues se consideró como una exitosa negociación, y el siguiente, luego de transcurrir 10 años, ya ellos llegarían a un 70% únicamente.